Existe una creencia que ha confundido a muchos hombres durante décadas. Piensan que la atracción depende principalmente de la apariencia física, del dinero o del estatus. Creen que mientras más impresionen, más interés despertarán. Y por esa razón, pasan años intentando demostrar valor en cada conversación. Hablan de sus logros, hablan de sus negocios, hablan de sus experiencias, hablan de todo lo que han conseguido en la vida. Pero aquí aparece una realidad que muchos descubren demasiado tarde. Las personas no se sienten atraídas únicamente por lo que tienes. Se sienten atraídas por cómo se sienten cuando están contigo. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque cuando una mujer recuerda una conversación, rara vez recuerda cada detalle de lo que dijiste. Lo que suele recordar es la emoción que experimentó durante ese momento. ¿Se sintió escuchada? ¿Se sintió cómoda? ¿Se sintió comprendida? ¿Se sintió respetada? Ahí es donde entran las palabras. No porque existan palabras mágicas capaces de crear atracción instantánea. Eso no existe. Pero sí existen ciertas palabras que reflejan características que suelen resultar atractivas. Confianza, inteligencia emocional, liderazgo tranquilo, empatía y madurez. Lo interesante es que estas palabras no suelen ser utilizadas por hombres que intentan impresionar desesperadamente. Suelen ser utilizadas por hombres que ya están cómodos consigo mismos, hombres que no sienten la necesidad de demostrar constantemente quiénes son, hombres que entienden algo que muchos pasan por alto. La atracción no siempre nace de hablar más, muchas veces nace de comunicar mejor. Por eso, en este video, vamos a analizar 5 palabras simples que suelen aparecer con frecuencia en las conversaciones de hombres emocionalmente maduros. Palabras que, cuando se usan con autenticidad, pueden generar una impresión mucho más fuerte que cualquier intento exagerado de presumir. Porque al final, las mujeres no escuchan solamente tus palabras, también observan la mentalidad que hay detrás de ellas. Perfecto. Empecemos con la sección uno, siguiendo el estilo de un video largo, atractivo, conversacional y dirigido a hombres. Uno. Cuéntame. Existe una razón por la que algunos hombres pueden entrar en una conversación y generar una conexión casi inmediata, mientras que otros hablan durante una hora entera y apenas dejan una impresión. Y muchas veces, esa diferencia se resume en una sola palabra. Cuéntame. Parece demasiado simple para ser importante. Después de todo, ¿cómo podría una palabra tan común generar algún tipo de atracción o conexión? Pero aquí es donde la mayoría de los hombres se equivoca, porque cuando una mujer conoce a un hombre, no solo está escuchando lo que dice, también está observando cómo se comporta, cómo reacciona, cómo escucha y cuánto interés muestra realmente en las personas que tiene delante. Y la realidad es que la mayoría de los hombres están demasiado ocupados intentando impresionar. Intentan demostrar inteligencia, intentan demostrar éxito, intentan demostrar experiencia, intentan demostrar que son diferentes. Y mientras hacen todo eso, olvidan algo fundamental. Las personas suelen sentirse más atraídas por quienes las hacen sentir importantes que por quienes intentan parecer importantes. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has hablado con alguien que parecía estar esperando desesperadamente su turno para hablar? Tú compartías una historia y en cuestión de segundos, esa persona encontraba la manera de convertir la conversación en algo sobre ella misma. Hablas de un viaje. Ellos hablan de un viaje mejor. Hablas de un problema. Ellos hablan de un problema más grande. Hablas de una experiencia. Ellos cuentan una experiencia más impresionante. Al final de la conversación sientes que realmente nunca te escucharon. Ahora imagina lo contrario. Imagina hablar con alguien que presta atención, que escucha sin interrumpir, que no parece estar compitiendo contigo, que genuinamente quiere saber más. ¿Cómo te sentirías? Probablemente cómodo, probablemente valorado, probablemente comprendido. Y eso es exactamente lo que puede generar la palabra cuéntame, porque cuando un hombre dice, cuéntame más sobre eso, no solo está haciendo una pregunta, está comunicando algo mucho más profundo. Está diciendo, lo que acabas de decir me interesa. Quiero entenderte mejor. No estoy aquí únicamente para hablar de mí. Y esa actitud destaca muchísimo hoy en día. Vivimos en una época donde la atención es uno de los recursos más escasos. Todo el mundo quiere ser escuchado. Todo el mundo quiere ser comprendido.
pero muy pocas personas están dispuestas a ofrecer eso a los demás. Por eso, la curiosidad genuina se vuelve tan poderosa. Y aquí aparece algo interesante. Muchos hombres creen que generar atracción consiste en encontrar las palabras correctas, la frase perfecta, la respuesta perfecta, el comentario perfecto. Pero las conversaciones más memorables rara vez funcionan así. Las conversaciones memorables suelen ser aquellas donde la otra persona siente que puede expresarse libremente, donde no siente que está siendo evaluada constantemente, donde no siente presión, donde puede ser ella misma. Y cuando una mujer siente eso, naturalmente empieza a abrirse más. Empieza a compartir historias, opiniones, experiencias, sueños, miedos, objetivos. Y cuanto más auténtica se vuelve una conversación, más fuerte puede llegar a ser la conexión. Ahora bien, hay un error que muchos hombres cometen cuando escuchan consejos como este. Empiezan a hacer preguntas como si estuvieran interrogando a alguien, pregunta tras pregunta, tema tras tema, sin aportar nada propio. Y eso tampoco funciona, porque la conexión siempre debe sentirse equilibrada. La clave no es convertirte en entrevistador. La clave es desarrollar una curiosidad auténtica por las personas. Cuando esa curiosidad es real, la conversación fluye de forma natural. Las preguntas aparecen solas. Las respuestas generan nuevos temas. Y todo se siente mucho más cómodo. Además, hay algo que muchos hombres mayores descubren con el tiempo. La verdadera confianza no consiste en hablar constantemente. Consiste en sentirte tan seguro de ti mismo que no necesitas ser el centro de atención todo el tiempo. Los hombres inseguros suelen intentar dominar la conversación. Los hombres seguros suelen saber cuándo escuchar. Y esa diferencia es enorme, porque escuchar bien comunica varias cosas al mismo tiempo. Comunica paciencia, comunica inteligencia emocional, comunica madurez, comunica seguridad. Y todas esas cualidades suelen ser mucho más atractivas que cualquier intento exagerado de impresionar. Al final, la palabra cuéntame no tiene poder porque sea mágica. Tiene poder porque refleja una mentalidad. La mentalidad de alguien que está más interesado en comprender que en presumir. Más interesado en conectar que en competir. Más interesado en escuchar que en demostrar. Y en un mundo donde la mayoría está obsesionada con ser escuchada, esa actitud puede marcar una diferencia enorme. Porque muchas veces, la conexión no comienza cuando dices algo brillante. Comienza cuando haces que la otra persona sienta que realmente vale la pena escucharla. 2. Claro. Si la primera palabra abre la puerta de la conversación, esta segunda palabra hace algo mucho más importante. Baja las defensas emocionales. Y esa palabra es claro. A primera vista, parece una respuesta vacía, algo automático, algo que cualquiera dice sin pensar. Pero cuando se usa con intención y en el momento correcto, claro, puede convertirse en una de las señales más fuertes de validación emocional en una conversación. Porque la mayoría de las interacciones humanas no fallan por falta de inteligencia, fallan por falta de comprensión. Piénsalo. ¿Cuántas veces alguien te ha hablado de algo importante para ellos? Una preocupación, una decisión difícil, una emoción confusa. Y en lugar de sentirse comprendidos, se sienten corregidos. O peor aún, analizados. Muchos hombres, especialmente los que quieren parecer competentes, cometen este error constantemente. Escuchan una emoción y responden con lógica. Escuchan una experiencia y responden con juicio. Escuchan una historia y responden con solución inmediata. Y aunque la intención puede ser buena, el efecto emocional suele ser el contrario. La otra persona no siente conexión, siente presión. Y aquí es donde entra el poder de una palabra simple. Claro, no como un cierre de conversación, sino como una señal de comprensión. Cuando alguien dice claro, en el contexto adecuado, está diciendo algo mucho más profundo. Entiendo lo que estás diciendo. Tiene sentido lo que sientes. No estás siendo exagerada ni incomprendida. Y eso, psicológicamente, es muy poderoso. Porque una de las necesidades humanas más básicas no es ser aconsejado, es ser entendido. Las personas pueden aceptar consejos incluso si no los quieren. Pueden aceptar opiniones diferentes incluso si no están de acuerdo. Pero lo que casi siempre rechazan
Es la sensación de no ser comprendidos. Ahora bien, aquí hay un punto importante. Sí, claro, no funciona por la palabra en sí, funciona por la intención detrás de ella, porque hay una gran diferencia entre decir claro de forma automática y decirlo con presencia real, con pausa, con atención, con escucha activa. Cuando se hace bien, la otra persona siente algo muy específico. Siente que no necesita defender lo que está diciendo. Siente que no está siendo evaluada inmediatamente. Siente que puede expresarse sin interrupción emocional. Y eso crea algo fundamental en cualquier conexión humana: seguridad emocional. La seguridad emocional es lo que permite que una conversación pase de superficial a profunda. Sin seguridad emocional, la gente se protege, habla poco, filtra todo, evita temas importantes, mantiene distancia. Pero cuando aparece esa sensación de me están entendiendo, la dinámica cambia. La persona empieza a relajarse, empieza a hablar con más libertad, empieza a mostrar partes más auténticas de sí misma, y todo eso fortalece la conexión. Muchos hombres mayores subestiman este punto. Creen que la atracción se construye impresionando, o resolviendo, o liderando cada conversación. Pero en realidad, una gran parte de la conexión emocional se construye simplemente haciendo que la otra persona se sienta segura al expresarse. Y eso es exactamente lo que claro puede representar cuando se usa bien. No es una palabra dominante, no es una palabra de control, es una palabra de aceptación. Y la aceptación, cuando es genuina, es muy rara en conversaciones modernas, porque la mayoría de la gente está esperando responder, no comprender. Por eso, alguien que realmente escucha destaca sin esfuerzo, y no porque diga algo brillante, sino porque no interrumpe la experiencia emocional del otro. En resumen, claro, no es una técnica para parecer interesante. Es una forma de demostrar algo mucho más valioso: que eres capaz de escuchar sin convertir cada emoción en un debate, una corrección o una competencia. Y en el contexto de la psicología humana, eso genera algo que no se puede forzar: conexión real. 3. Interesante. Esta palabra es engañosamente simple. De hecho, es una de esas palabras que la mayoría de los hombres usa sin pensar, pero muy pocos usan con verdadero impacto. La palabra es interesante. Y lo curioso es que no tiene poder por lo que significa literalmente, sino por lo que transmite cuando aparece en una conversación. Porque en la interacción humana moderna hay dos tipos de personas muy comunes: las que reaccionan para responder y las que reaccionan para entender. La mayoría de la gente pertenece al primer grupo. Escuchan algo y rápidamente buscan cómo contestar, cómo contradecir, cómo añadir algo más impresionante, cómo corregir, cómo posicionarse. Pero las personas que destacan en conexión social suelen hacer algo diferente. Hacen una pausa, absorben lo que escuchan y responden con curiosidad. Ahí es donde aparece interesante, no como una forma de terminar la conversación, sino como una forma de abrirla más. Porque cuando alguien dice interesante con calma y presencia, está enviando un mensaje muy específico: quiero entender más de esto. No estoy cerrando la idea, la estoy explorando. Y eso cambia completamente la dinámica emocional. La psicología social muestra algo importante: las personas se sienten más cómodas con quienes no las juzgan de inmediato. Y interesante funciona precisamente porque suspende el juicio. No aprueba, no rechaza, no corrige, simplemente abre espacio. Ahora bien, hay un error común que muchos hombres cometen. Dicen interesante de forma mecánica, sin atención, sin curiosidad real, sin intención emocional. Y cuando eso pasa, la palabra pierde fuerza, se convierte en ruido. Pero cuando se usa bien, puede hacer algo muy poderoso. Puede invitar a la otra persona a seguir hablando, a profundizar, a explicar mejor sus ideas, a sentirse escuchada sin interrupción. Y eso genera algo muy importante en cualquier tipo de interacción humana: fluidez. La fluidez es esa sensación donde la conversación no se siente forzada, no se siente rígida, no se siente como un intercambio de turnos, sino como un movimiento natural. Y interesante, puede ser un puente hacia ese estado.
Porque cuando alguien siente que lo que dice no está siendo inmediatamente atacado o corregido, empieza a relajarse. Y cuando una persona se relaja, deja de proteger tanto sus palabras. Y cuando deja de proteger sus palabras, se vuelve más auténtica. Y ahí es donde las conexiones reales empiezan a formarse. Otro punto importante es que interesante también comunica algo sobre ti. Comunica apertura mental, comunica curiosidad, comunica inteligencia emocional, comunica capacidad de escuchar sin necesidad de dominar la conversación. Y esas cualidades, aunque no siempre se digan explícitamente, se perciben. Porque en la psicología de la atracción, no solo importa lo que dices, importa el tipo de energía que transmites al decirlo. Un hombre que siempre intenta tener la última palabra suele generar tensión. Un hombre que puede escuchar sin competir suele generar calma. Y la calma es mucho más atractiva de lo que la mayoría cree. Por eso, interesante no es una palabra para impresionar. Es una herramienta de conexión, una forma de demostrar que no necesitas ganar cada conversación para sentirte valioso, que puedes escuchar una idea diferente sin reaccionar con inseguridad, y que estás dispuesto a explorar lo que la otra persona está diciendo, en lugar de encerrarlo en un juicio inmediato. En resumen, cuando se usa con autenticidad, interesante, no solo describe lo que escuchas, también revela quién eres mientras escuchas. 4. Respeto. Hay palabras que no necesitan explicación larga para tener impacto, porque tocan una necesidad humana básica. Y una de las más profundas es esta: respeto. No es una palabra romántica, no es una palabra seductora, no es una palabra llamativa, pero es una de las más poderosas en cualquier interacción humana, porque donde no hay respeto, no puede haber conexión estable, y donde hay respeto genuino, la tensión innecesaria desaparece. Ahora bien, en el contexto de hombres mayores interactuando con mujeres, esta palabra tiene un peso aún mayor, no porque sea una técnica, sino porque refleja una mentalidad. Muchos hombres creen que la atracción se construye dominando la conversación, imponiendo opiniones o guiando cada interacción como si fuera una negociación. Pero la psicología humana funciona de forma diferente. Las personas no se sienten más cerca de quien las controla, se sienten más cerca de quien las comprende y las respeta. Cuando un hombre utiliza la palabra respeto de forma auténtica, no está intentando sonar correcto, está mostrando algo mucho más importante: que entiende límites, que entiende diferencias, que entiende autonomía y que no necesita invadir el espacio emocional del otro para sentirse seguro. El respeto no significa estar de acuerdo con todo, no significa evitar opiniones, no significa callar lo que uno piensa. Significa reconocer que la otra persona es un individuo completo, con pensamientos, emociones y decisiones propias. Y eso cambia completamente la dinámica de una interacción. Porque cuando una persona siente que es respetada, baja la guardia. No siente que tiene que defenderse. No siente que tiene que justificar cada cosa. No siente que está siendo evaluada constantemente. Y cuando esa presión desaparece, aparece algo mucho más importante: naturalidad. La naturalidad es el terreno donde se construyen las conexiones reales, pero el respeto no solo se expresa con la palabra en sí, se expresa en cómo escuchas, en cómo respondes, en cómo reaccionas a opiniones distintas, en cómo manejas el desacuerdo. Un hombre que respeta no interrumpe constantemente, no minimiza emociones, no convierte cada diferencia en una competencia y, sobre todo, no intenta ganar cada conversación, porque entiende que la interacción no es un campo de batalla, es un espacio de intercambio. Ahora bien, hay un detalle importante. Muchos hombres asocian el respeto con distancia emocional, pero no son lo mismo. Puedes respetar profundamente a alguien y aún así ser cercano. Puedes respetar y al mismo tiempo conectar. De hecho, el respeto es lo que permite que la cercanía sea sana. Sin respeto, la cercanía se vuelve invasiva, se vuelve incómoda, se vuelve pesada. Por eso esta palabra tiene tanto peso psicológico, porque no solo describe una actitud externa, describe un estado interno. Un hombre que dice respeto desde la autenticidad no está intentando controlar la percepción de nadie. Está comunicando que su forma de relacionarse no se basa en la imposición, sino en la consideración. Y eso
En cualquier contexto humano, reduce fricción, reduce tensión y aumenta confianza. Al final, el respeto no es una estrategia, es una base. Y sin esa base, ninguna interacción puede sostenerse de forma saludable por mucho tiempo. 5. Disfruta. Esta última palabra parece la más simple de todas, y, sin embargo, es una de las más reveladoras. Disfruta. A primera vista, suena como algo casual, algo ligero, algo sin importancia. Pero en el contexto de la psicología humana y las interacciones entre hombres mayores y mujeres jóvenes, esta palabra transmite una mentalidad muy específica. Y esa mentalidad es la que muchas personas encuentran atractiva sin siquiera saber explicarla. Porque disfruta no es solo una palabra, es una forma de estar en la vida. Muchos hombres viven las interacciones sociales desde la presión. Presión por impresionar, presión por gustar, presión por no equivocarse, presión por controlar el resultado. Y cuando una conversación se vive desde la presión, la energía cambia completamente. Se vuelve rígida, se vuelve calculada, se vuelve poco natural. Pero cuando alguien adopta una mentalidad de disfruta, algo distinto ocurre. La interacción deja de ser una evaluación constante y empieza a convertirse en un momento presente. Esto no significa indiferencia, no significa falta de interés, significa ausencia de tensión innecesaria. Y esa ausencia de tensión se nota, se siente, se percibe incluso sin palabras. Cuando un hombre dice disfruta o transmite esa energía en su forma de hablar, está comunicando algo muy importante, que no está desesperado por controlar el resultado, que no necesita forzar la conversación, que no depende emocionalmente de cómo responda la otra persona. Y eso genera una sensación de calma en el entorno. La psicología social muestra que las personas suelen sentirse más cómodas cerca de individuos que no proyectan urgencia emocional, porque la urgencia crea presión y la presión reduce autenticidad. Ahora bien, el verdadero poder de esta palabra no está en decirla literalmente, está en vivirla, porque no sirve de nada decir disfruta si internamente estás preocupado, tenso o intentando analizar cada detalle de la interacción. La coherencia es lo que da impacto. Cuando el lenguaje y el estado interno coinciden, la percepción cambia. Una persona relajada, presente y sin necesidad de controlar todo, transmite una energía completamente diferente a alguien que está constantemente evaluando la situación. Y esa diferencia se nota en cosas pequeñas, en el tono de voz, en los silencios, en la forma de escuchar, en la velocidad de respuesta, en la naturalidad del movimiento. Disfruta también implica algo más profundo: aceptación del momento, aceptación de que no todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que salir exactamente como se planeó, no todo tiene que convertirse en una estrategia. A veces simplemente se trata de estar presente sin presión. Y esa mentalidad es rara, porque la mayoría de la gente está enfocada en el resultado, no en el proceso. Pero las conexiones más auténticas suelen surgir cuando el proceso se vive sin ansiedad, cuando hay espacio para que la conversación fluya, cuando no existe la necesidad constante de controlar lo que viene después. En ese estado, las interacciones se sienten más ligeras, más humanas, más reales. Y eso es lo que hace que la palabra disfruta tenga un peso psicológico mayor del que parece. No porque sea una técnica de atracción, sino porque refleja una mentalidad de calma interna. Y la calma interna, en cualquier contexto social, suele ser una de las cualidades más atractivas que una persona puede transmitir. Las 5 palabras no funcionan por sí solas. No son trucos. No son fórmulas. No son técnicas de manipulación. Son reflejos de algo más profundo. ¿Cómo te relacionas con los demás y contigo mismo? Cuéntame, abre la conexión. Claro, genera comprensión. Interesante, fomenta curiosidad. Respeto, establece seguridad. Disfruta, reduce la presión. Pero lo verdaderamente importante no es lo que dices, sino quién eres cuando lo dices. Porque al final, las palabras solo amplifican la mentalidad que ya existe dentro de ti. Y en la psicología humana, eso es lo que realmente marca la diferencia.